Mi hija heredó la casa familiar y $6 millones. A mí, me dejó una cabaña ruinosa. Luego, me expulsó de mi propio hogar, con un grito que aún resuena en mis oídos. Vete a vivir con los cerdos, vieja miserable. Días después, lo que descubrí en esa cabaña la dejó sin palabras. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia. Y si te conmueve, dime desde qué ciudad me escuchas. Así sabré hasta dónde ha viajado mi voz. Me llamo Joyce y tengo 56 años. Durante 3 décadas creí conocer a mi familia. Creí que el amor y la lealtad eran los cimientos de nuestro mundo. Pero el día que mi esposo murió, descubrí la fragilidad de esas creencias y cuán equivocada había estado. La lectura del testamento tuvo lugar en el despacho del abogado Morrison, un hombre mayor cuyas gafas se deslizaban por la nariz mientras examinaba los documentos. Yo estaba sentada en un sillón de cuero gastado, con las manos entrelazadas sobre el regazo en un vano intento por calmar mis nervios. A mi lado, mi hija Amanda, vestida con un costoso traje negro que nunca le había visto, mantenía una postura rígida, expectante. Bien, comenzó el abogado, carraspeando. Procederé a leer las últimas voluntades de Robert Matthews. El corazón me martilleaba en el pecho. Robert y yo habíamos estado casados 25 años. Juntos habíamos construido una vida, un hogar, un futuro. Daba por sentado que todo se dividiría equitativamente, o que quizá la mayor parte sería para mí, considerando que Amanda ya gozaba de una exitosa carrera como abogada. A mi querida esposa, Joyce, leyó Morrison, y yo me erguí en el asiento. Le lego la cabaña en Pine Creek Road, junto con todo su contenido. Fruncí el ceño. ¿La cabaña? Era una estructura vieja y decrépita que Robert había heredado de su padre hacía años. Nunca le habíamos prestado atención. Requería demasiado trabajo. A mi amada hija Amanda, continuó el abogado, le lego la casa familiar en Maple Street. Todas las cuentas bancarias, las inversiones y la suma total de $6 millones. El aire pareció espesarse. El mundo entero se detuvo en un silencio ensordecedor. $6 millones. La casa donde había vivido un cuarto de siglo. Todo lo que habíamos construido juntos. Amanda lo había recibido todo. Y a mí me había dejado una cabaña que se caía a pedazos. Debe de haber un error, musité, con una voz que apenas era un susurro. Amanda se volvió hacia mí, esbozando una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. No hay ningún error, mamá. Papá sabía perfectamente lo que hacía. El abogado Morrison me observó con una expresión que podría haber sido compasión. Los términos son muy claros, señora Matthews. Su esposo fue muy específico en sus deseos. Salimos del despacho en un silencio tenso. El sol de abril se sentía demasiado brillante, casi cruel. Durante el trayecto de vuelta a casa, Amanda no pronunció una sola palabra, pero yo podía sentir su satisfacción irradiando de ella, como el calor de un horno. Esa noche, mientras preparaba la cena como lo había hecho durante décadas, Amanda finalmente rompió el silencio. «Mamá, tenemos que hablar sobre dónde vas a vivir». Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. «¿A qué te refieres?» «Bueno, esta es mi casa ahora, y, francamente, creo que es hora de que tengas tu propio espacio». La miré fijamente, buscando en su rostro algún indicio de que estaba bromeando. «Amanda, esta Sacha ha sido con mi casa durante 25 años.
Aquí construí mi vida con tu padre. Papá ya no está, replicó ella con frialdad. Y esta casa es mía. Tú tienes la cabaña. La cabaña no tiene el trecieltre, Tea. Amanda, ni agua corriente. El techo se está hundiendo. Se encogió de hombros, como si mis problemas fueran una trivialidad. Entonces tendrás que arreglarla, ¿no? Mira, no quiero que esto se ponga feo. Te doy una semana para empacar tus cosas. Sentí sus palabras como una bofetada. ¿Una semana? Una semana, repitió, y luego añadió con una sonrisa gélida. Considéralo una oportunidad para ser independiente, mamá. Siempre decías que querías más tiempo para ti. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y confusión. Empaqué mis efectos personales, fotografías familiares, la ropa que cabía en 2 maletas. Amanda supervisaba cada uno de mis movimientos como un halcón, asegurándose de que no me llevara nada que ella considerara de valor. Eso no. Me espetó cuando intenté coger la vajilla de porcelana que mi madre me había regalado. Eso venía con la casa. Era de mi madre, Amanda. Ahora es parte de mi herencia. El último día, mientras cargaba las maletas en mi viejo Honda, Amanda salió al porche. Llevaba un vestido de diseñador y joyas que no le conocía. Espero que entiendas que esto no es personal, mamá, dijo, aunque su tono sugería todo lo contrario. Papá tendría sus razones. ¿Y cuáles crees que fueron esas razones?, pregunté, con la voz a punto de quebrarse. Amanda se acercó, y por un instante creí que mostraría un atisbo de compasión. En lugar de eso, su expresión se endureció. Quizás se dio cuenta de que siempre fuiste una carga, siempre dependiendo de él, sin contribuir realmente a nada. Tal vez quería asegurarse de que yo, la que sí hizo algo con su vida, tuviera lo que merecía. Sus palabras me hirieron como balas. Amanda, yo sacrifiqué mi carrera para criarte. Dejé mi trabajo para ser ama de casa porque tú y tu padre así lo quisisteis. Nadie te obligó a nada, mamá. Fueron tus decisiones. Subí al coche con las manos temblorosas. Amanda se quedó en el umbral, observando cómo me alejaba del único hogar que había conocido como adulta. Cuando llegué a la cabaña, el sol se estaba poniendo. La estructura se veía aún peor de lo que recordaba. La pintura desconchada, las ventanas rotas, los escalones del porche tambaleándose peligrosamente. Pero era todo lo que tenía. Esa primera noche, tendida en el suelo sobre una vieja manta, contemplando las estrellas a través de un agujero en el techo, lloré como no lo había hecho desde que era una niña. Lloré no solo por la pérdida de mi hogar, sino por la de la hija que creía conocer. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo la niña que había criado con amor incondicional se había convertido en un ser tan cruel? Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, rodeada por el silencio del bosque, una pequeña chispa se encendió en mi pecho. No era ira. Todavía no. Era determinación. Si Amanda pensaba que me rendiría, que me quebraría, estaba muy equivocada. No tenía ni idea de lo que me esperaba en aquella cabaña vieja y aparentemente inútil. No tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los primeros días en la cabaña fueron los más duros de mi vida. Sin electricidad, dependía de velas y una linterna vieja que encontré en un cajón polvoriento. Sin agua corriente, debía caminar casi 1 kilómetro hasta un pozo, cargando cubos que pesaban más con cada viaje. Mis manos, antes acostumbradas a las comodidades de la vida suburbana, se llenaron de ampollas y cortes.
pero el dolor físico no era nada comparado con el emocional. Al tercer día, me llamó mi hermana Linda. Su voz sonaba extraña, distante. «Joyce, ¿es cierto lo que dice Amanda?» «¿Qué es lo que dice?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Dice que atacaste al abogado durante la lectura del testamento, que gritaste y montaste una escena porque no te dejaron todo el dinero». El teléfono se sintió como plomo en mi mano. «Linda, eso es completamente falso. Yo nunca...» «También dice que la has estado acosando, exigiéndole dinero, amenazándola con impugnar el testamento». «Es mentira». Mi voz se quebró. «Linda, soy tu hermana. Me conoces mejor que nadie». Hubo una pausa larga y dolorosa. No sé qué pensar, Joyce. Amanda parecía muy afectada cuando me llamó. Dijo que te tiene miedo. Tras colgar, me senté en el suelo de madera podrida y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Amanda no solo me había arrebatado mi hogar. Estaba destruyendo sistemáticamente todas mis relaciones. Al día siguiente, mi cuñada Margaret canceló nuestro tradicional almuerzo de los viernes. «Creo que es mejor que te tomes un tiempo para ti, Joyce, para reflexionar». Luego fue mi prima Sarah, que había sido como una hermana para mí. «Amanda dice que has estado bebiendo mucho desde que murió Robert. Quizá deberías buscar ayuda». Cada llamada era una nueva puñalada. Amanda había tejido con esmero una narrativa en la que yo era la villana, la viuda codiciosa y desesperada, incapaz de aceptar que su propio esposo no le confiara su fortuna. Una semana después de mi llegada a la cabaña, Amanda apareció. Conducía un BMW nuevo, de un rojo brillante, y vestía un abrigo que probablemente costaba más que mi coche. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa forzada. «Vine a ver cómo te estabas adaptando». La miré a través de la puerta de malla rota, intentando procesar su presencia. «¿Qué quieres, Amanda?» «¿No puedo visitar a mi propia madre?» Rió. Un sonido hueco. «Vaya, este lugar es un verdadero desastre. ¿Eh? Mira esas ventanas, ese techo. ¿De verdad estás viviendo aquí?» «No tengo otra opción». «Bueno, supongo que tendrás que apañártelas». Se acercó más y bajó la voz. «¿Sabes, mamá? He estado hablando con la familia sobre ti». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué les has estado diciendo?» «Solo la verdad, que estás muy resentida desde lo del testamento, que no aceptas las decisiones de papá, que has estado haciendo comentarios muy desagradables sobre mí». «Amanda, eso no es cierto y lo sabes». Se encogió de hombros. «La percepción es la realidad, mamá. Y la percepción general es que no estás llevando bien el duelo». Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, pero se detuvo y me miró por encima del hombro. «Ah, y mamá, Linda mencionó que podrías intentar impugnar el testamento. Solo para que lo sepas, papá trabajó con el mejor abogado del estado. Todo está blindado legalmente. Si lo intentas, solo conseguirás quedarte sin el poco dinero que tienes». Cuando se fue, me quedé de pie en esa puerta rota durante mucho tiempo, viendo cómo su coche desaparecía por el camino de tierra. La realidad de mi situación me golpeó como una avalancha. No solo había perdido mi hogar y mi familia, Amanda había aniquilado mi reputación. Esa noche, mientras intentaba reparar una ventana rota con cinta adhesiva y cartón, reflexioné sobre los últimos 25 años. ¿Había sido tan mala madre, tan mala esposa? Recordé cuando Amanda, con 8 años, enfermó de neumonía.
Pasé 3 noches seguidas en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, sosteniendo su mano. Recordé todas las obras de teatro escolares, todos los proyectos de ciencias, todas las noches en vela esperándola en su adolescencia. Recordé cuando Robert perdió su trabajo en el 98 y yo volví a trabajar como secretaria para mantener a flote a la familia. Recordé cómo dejé ese empleo cuando él encontró uno mejor, porque dijo que era importante que hubiera alguien en casa para Amanda. ¿Había significado algo todo aquello para él? ¿Para Amanda? Al parecer no. 2 semanas después, mi vecino más cercano, el señor Henderson, un hombre mayor que conocía a Robert desde hacía años, vino a verme. «Joyce», dijo quitándose la gorra, «siento mucho lo de Robert, y lamento aún más lo que te está pasando». «Gracias, señor Henderson». «He vivido aquí 40 años», continuó, «y conozco el valor de esta tierra. Tu esposo era un hombre inteligente, muy inteligente». En ese momento no entendí lo que quería decir, pero sus palabras se quedaron conmigo. Al final de mi segundo mes en la cabaña, había perdido 7 kilos. Mis manos estaban callosas y ásperas. Mi pelo había perdido su brillo, y nuevas arrugas surcaban mis ojos. Pero había algo más. Había una dureza en mi mirada que antes no existía. Una mañana, mientras barría los escombros del porche, encontré una extraña llave semienterrada bajo unas tablas sueltas. Era diferente a cualquier otra que hubiera visto, pesada y con un diseño intrincado. La sostuve bajo la luz del sol, girándola entre mis dedos. ¿Qué puerta abriría? En una cabaña donde creía conocer cada rincón, había encontrado algo completamente nuevo. Esa noche, mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque susurraba afuera, examiné la llave más de cerca. Tenía grabados unos pequeños símbolos que no lograba descifrar, y algo me decía que no era una llave ordinaria. Por primera vez en meses, sentí algo que no era desesperación ni tristeza. Era curiosidad. Y debajo de esa curiosidad latía algo más peligroso. Esperanza. No sabía entonces que esa pequeña llave de bronce lo cambiaría todo. No sabía que mi vida de exilio estaba a punto de transformarse en algo que le daría a Pieza, qué peso es esa que jamás se esperaría. La obsesión por la llave me consumió durante días. La llevaba en el bolsillo mientras realizaba las tareas diarias de supervivencia. Recoger leña, acarrear agua, intentar reparar las goteras del techo. Cada noche, a la luz de las velas, la examinaba, tratando de descifrar su propósito. Los símbolos grabados me resultaban familiares, pero no podía recordar de dónde. Eran pequeños, delicados, como la obra de un artesano experto. La llave en sí era pesada, forjada en un metal que no parecía bronce común. Al cuarto día, decidí inspeccionar la cabaña de forma sistemática. Durante los meses que llevaba allí, había estado demasiado ocupada, sobreviviendo como para explorar de verdad. Ahora, con la llave como motivación, comencé a buscar cualquier cerradura o compartimento oculto que pudiera corresponderle. Empecé por el sótano, un espacio húmedo y lleno de telarañas que había evitado hasta entonces. Armada con mi linterna y una renovada determinación, bajé los escalones de madera, que crujían ominosamente bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo toda la estructura. Las paredes eran de piedra sin pulir y el suelo de tierra compactada. En una esquina se apilaban cajas viejas cubiertas de polvo. En otra,
Herramientas oxidadas colgaban de la pared. Y entonces la vi. Una pequeña puerta de metal, empotrada en la pared del fondo, casi oculta tras una vieja estantería. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza a medida que me acercaba. La puerta ostentaba una cerradura menuda y ornamentada, en la que reconocí los mismos símbolos grabados de la llave. El temblor de mis manos era casi incontrolable cuando saqué la llave del bolsillo y la deslicé en la cerradura. Encajó a la perfección. A pesar de los años que debió de llevar cerrada, el mecanismo giró con un chasquido casi imperceptible. La puerta se abrió para revelar un hueco, una especie de caja fuerte empotrada en el muro. En su interior aguardaban un sobre abultado de papel manila y una cajita metálica. Con el corazón martilleando en mi pecho, una mezcla de pavor y expectación, tomé ambos objetos y subí las escaleras. Ya arriba, buscando el mejor haz de luz que se filtraba en la estancia, abrí primero el sobre. Contenía un fajo de documentos legales cuyo significado se me escapaba al principio. Escrituras, mapas topográficos y papeles con sellos oficiales del Estado. Sin embargo, a medida que los examinaba con más detenimiento, ayudándome de una lupa que encontré en un cajón, la verdad comenzó a tomar forma. Lo que tenía en mis manos no era otra cosa que los derechos de explotación minera. Derechos sobre la totalidad de la propiedad donde se asentaba la cabaña. Y no solo sobre la pequeña parcela visible, sino sobre 200 acres de bosque que se perdían en las colinas. La respiración se me aceleró. Según aquellos papeles, que databan de los años 20, la familia de Robert había poseído los derechos sobre esta tierra durante generaciones. Pero lo más crucial era un informe geológico reciente, fechado apenas 2 años antes del fallecimiento de Robert. El informe revelaba la existencia de importantes depósitos de cuarzo de alta pureza, así como la posible presencia de vetas de piedras semipreciosas. Pero fue la última página la que me robó el aliento. Una oferta de compra de una compañía minera por los derechos de extracción. $5 millones. La oferta se había hecho 6 meses antes de que Robert muriera, pero, según una nota manuscrita en el margen, él la había rechazado. «Esperaré el momento oportuno», había anotado él con su caligrafía inconfundible. Con un temblor que ya no podía reprimir, abrí la pequeña caja de metal. Dentro, una carta sellada llevaba mi nombre, escrito con la letra de Robert. «Mi querida Joyce», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que dejé para ti. Espero que Amanda no haya sido demasiado cruel, aunque conociendo su naturaleza es probable que lo fuera». Tuve que interrumpir la lectura, cegada por las lágrimas que comenzaban a emborronar el papel. «Sé que te preguntarás por qué he hecho las cosas de esta manera», continuaba la carta. «¿Por qué legarle a Amanda la casa y el dinero, y a ti esta cabaña que en apariencia carece de valor? La respuesta es simple. A ti te conozco, Joyce, y a Amanda también la conozco. Conozco tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad para sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más adversas. Amanda nunca ha tenido que luchar por nada. Se lo dimos todo en bandeja, y me temo que eso la ha convertido en alguien que no reconozco. Alguien codiciosa, manipuladora, sin compasión real por los demás. Si te lo hubiera dejado todo a ti directamente, ella habría encontrado la forma de arrebatártelo, por las buenas o por las malas». Mi respiración era un hilo entrecortado mientras seguía leyendo. «Pero tú, mi amor, posees algo que Amanda nunca tendrá.
una verdadera fortaleza interior. Sabía que, si alguien podía sobrevivir en esta cabaña el tiempo suficiente para encontrar este tesoro, esa serías tú. Considéralo una prueba final, una que Amanda jamás habría superado. Los derechos mineros de esta propiedad valen mucho más que la casa y el dinero que le dejé a ella. Pero, por encima de todo son tu libertad, tu independencia, tu oportunidad de vivir el resto de tu vida bajo tus propios términos, sin depender de nadie. Hay más documentos en la caja fuerte del banco, en un depósito a tu nombre. El número está al dorso de esta carta. Úsalo con sabiduría. Te he amado durante todos nuestros años juntos, Joyce. Lamento haberte sometido a esta prueba, pero sabía que eras lo suficientemente fuerte para superarla. Ahora, vive. Vive por los dos. Al final de la carta, un número. 247. Permanecí sentada en el suelo de la cabaña durante un tiempo indefinido, leyendo y releyendo sus palabras. Robert lo había orquestado todo. El testamento, que parecía tan cruel e injusto, había sido en realidad su forma de protegerme de Amanda, entregándome al mismo tiempo algo que ella nunca podría tocar. Pero había algo más en su mensaje que me provocaba una mezcla de amor y dolor. Me conocía lo suficiente como para saber que superaría la prueba. Pero también conocía a Tina Amanda lo suficiente como para saber que me traicionaría. ¿Cuánto tiempo había sabido él que nuestra hija era capaz de tanta crueldad? ¿Cuándo había visto realmente a la persona en la que se había convertido? Esa noche, por primera vez en meses, no sentí desesperación, ni abandono, ni traición. Sentí algo que ya había olvidado. Me sentí poderosa. Amanda creía haberme destruido. Creía haber ganado, haberse deshecho por fin de la madre que consideraba un estorbo. Pero no tenía ni la más remota idea de lo que yo había heredado en realidad. Ignoraba que su propia crueldad había sido la pieza clave en la prueba que Robert había diseñado. Una prueba que él sabía que ella jamás superaría. Al día siguiente, conduje hasta el banco del pueblo. La caja de seguridad 247 contenía aún más documentos, incluyendo informes geológicos actualizados y correspondencia con 3 compañías mineras distintas, todas interesadas en los derechos. La oferta más reciente, fechada una semana antes de la muerte de Robert, ascendía a 7 millones de dólares. Mientras volvía a la cabaña, no podía dejar de pensar en Amanda, probablemente en la casa que fue mía, gastando el dinero que consideraba su gran victoria. No sabía que su madre, la mujer a la que había tratado como a un despojo, acababa de convertirse en millonaria. Pero aún no era el momento de la revelación. Primero, debía decidir cómo iba a utilizar este nuevo poder. Una cosa era segura. Amanda había subestimado gravemente a la mujer que la había criado. Los días siguientes fueron un torbellino de silenciosa investigación. Decidí no precipitarme. Robert había sido meticuloso en su planificación, y yo sería igual de cauta en la ejecución. Contacté con un abogado diferente, uno de la ciudad vecina que no conocía a Amanda. El señor Peterson era un hombre mayor, especialista en derechos mineros. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se iluminaron con interés profesional. «Señora Matthews», dijo ajustándose las gafas, «esto es extraordinario. Su esposo tenía una documentación impecable. Estos derechos son legítimos y están completamente desligados de cualquier otra herencia». «¿Qué significa eso? ¿Exactamente?».
Significa que aunque su hija heredara la casa y el dinero, estos derechos son independientes. Están específicamente a su nombre y no pueden ser impugnados por nadie. Sentí una oleada de alivio. ¿Y las ofertas de las compañías? Peterson sonrió. Muy legítimas. De hecho, conozco a 2 de ellas. Tienen una reputación excelente. Pero, señora Matthews, antes de nada, le recomiendo obtener una evaluación geológica independiente. Los precios de las piedras semipreciosas han subido considerablemente en los últimos años. Siguiendo su consejo, contraté a un geólogo. El doctor Martin Reeves era un hombre de unos 50 años, con barba canosa y unos ojos que brillaban de entusiasmo al hablar de rocas. Durante 3 días, lo observé recorrer mi propiedad con extraños aparatos, tomando muestras y haciendo mediciones, mientras yo mantenía mi fachada de mujer abandonada, que luchaba por sobrevivir en una cabaña ruinosa. Entretanto, comencé a observar más de cerca el comportamiento de Amanda. En un pueblo pequeño, obtener información no era difícil. La gente hablaba. Lo que oí me sorprendió, aunque quizá no debería haberlo hecho. Véelo. Esa Amanda Matthews está gastando como si no hubiera un mañana, murmuró la señora González en la cola del supermercado. Compró 3 coches nuevos el mes pasado. ¡3! Y ese viaje hasta Europa que planea, añadió su amiga. 2 meses en los mejores hoteles. Debe de costar una fortuna. Mi sobrina trabaja en la joyería, continuó la señora González. Dice que Amanda ha ido 4 veces, comprando collares que cuestan más que mi sueldo de un año. Escuchaba estas conversaciones con una fascinación creciente. Amanda, sin saberlo, seguía al pie de la letra el guión que Robert había escrito para ella, derrochando el dinero sin pensar en el futuro. Una semana después, el doctor Reeves me entregó su informe. Su sonrisa era aún más amplia. Señora Matthews, su propiedad es un tesoro, literalmente. Los depósitos de cuarzo son extensos y de alta calidad, pero eso no es lo más emocionante. ¿Qué más ha encontrado? Amatista. Mucha amatista de calidad gema. Y algo aún mejor. Turmalina verde. Los especímenes que he hallado sugieren depósitos muy significativos. Yo no sabía mucho de gemas, pero su expresión me lo dijo todo. ¿De qué valor estamos hablando?, pregunté. Siendo conservador, diría que los derechos podrían valer entre 10 y 15 millones de dólares. Posiblemente más, si los depósitos de turmalina son tan extensos como sospecho. 15 millones. El triple de lo que Amanda había heredado. Y esa era una estimación conservadora. Esa noche, mientras cenaba a la luz de las velas, no pude evitar sonreír. Robert sabía exactamente lo que hacía. Había convertido mi aparente humillación en la mayor victoria de mi vida. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Comencé a prestar más atención a las actividades de Amanda, no por despecho, sino por curiosidad estratégica. Una tarde, en el banco, escuché una conversación reveladora. Amanda estaba en la ventanilla contigua, y su voz era lo bastante alta como para no poder ignorarla. «Necesito transferir otros 50.000 a mi cuenta de inversiones», le decía al cajero. «Y también necesito información sobre préstamos contra mi herencia. Tengo algunos gastos importantes en camino. Préstamos contra su herencia». Ya estaba gastando más de lo que tenía disponible. Cuando se marchó, me acerqué al mismo cajero, Naku joven que parecía algo abrumado. «Disculpe», dije con mi voz más maternal. «¿La mujer que acaba de irse no es Amanda Matthews? Creo que somos familia». «Oh, sí»,
La señora Matthews ha estado muy ocupada últimamente. ¿Transacciones? Bueno, no deberíamos hablar de los asuntos de otros clientes, dijo, pero se inclinó con aire confidencial. Pero entre usted y yo, nunca pastico he visto asasonádicos y gastar dinero tan rápido. Retiradas enormes casi a diario. Información valiosa. Amanda no solo estaba gastando el dinero de Robert, sino que lo hacías a un ritmo insostenible. Unas noches después, revisando los documentos de Robert, por enésima vez, encontré una pequeña nota en el margen de un informe antiguo. Amanda nunca tuvo paciencia para las cosas que de verdad importan. Siempre quiso la gratificación inmediata. Joyce, en cambio, entiende el valor de esperar el momento correcto. Robert había comprendido a nuestra hija mejor de lo que yo jamás imaginé. Había visto su naturaleza impulsiva y había usado esa debilidad en su contra. Al día siguiente, decidí hacer una visita al pueblo. Tenía curiosidad por ver con mis propios ojos cómo gestionaba Amanda su nueva riqueza. La encontré en la boutique más cara, probándose un abrigo que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en ropa en los últimos 5 años. ¿Qué le parece este?, le preguntaba a la dependienta, girando frente al espejo. Es para mi viaje a París. Le queda divino, señora Matthews. Desde mi escondite tras un expositor de bufandas, observé su comportamiento. Compraba de forma compulsiva, eligiendo los artículos más caros sin mirar el precio. Era como si el dinero pudiera llenar un vacío que ni ella misma sabía que tenía. La seguí a distancia. Su siguiente parada fue la agencia de viajes y después una inmobiliaria. A través del escaparate, la vi hojeando folletos de mansiones que, incluso con su herencia, estaban fuera de su alcance. Era fascinante y triste a la vez. Actuaba como alguien que, tras ganar la lotería, no tiene ni idea de cómo gestionar una fortuna repentina, tomando decisiones que la llevarían a la ruina en pocos años. Esa noche, de vuelta en la cabaña, hice unos cálculos. Amanda estaba gastando unos $50,000 al mes. A ese ritmo, sus 6 millones durarían menos de 10 años, sin contar los intereses de los préstamos. Robert tenía razón. Amanda carecía de la disciplina para manejar la verdadera riqueza. Pero yo sí la tenía. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor, tomé una decisión. Era hora de empezar a convertir mis derechos en realidad. Pero lo haría a mi manera, en mis términos. Amanda tendría su sorpresa, pero primero tendría su caída. 3 meses después, mi vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado. Vendí los derechos minerales por $12 millones, tras una negociación que me aseguró también futuras regalías. Pero mantuve una vida sencilla, al menos en apariencia. Seguía viviendo en la cabaña, aunque ahora con electricidad y agua corriente instaladas discretamente. Por fuera, el lugar conservaba su aspecto deteriorado, tal y como Amanda esperaba. Por dentro, había introducido mejoras sutiles para mi comodidad. Mi abogado había estructurado todo para que el dinero estuviera protegido y diversificado. Tenía más que suficiente para vivir el resto de mi vida. Pero más importante que el dinero era la sensación de control que había recuperado sobre mi propia existencia. Mientras tanto, observaba la predecible trayectoria de Amanda. Mis fuentes en el pueblo se habían vuelto más fiables a medida que la gente empezaba a verme con simpatía. La historia de la pobre anciana, abandonada por su cruel hija, se esparcía como un reguero de pólvora. Los rumores llegaban a mí como ecos de una profecía autocumplida, cada nuevo detalle confirmando lo que mi corazón ya sabía. Aún así,
Me sorprendía la vertiginosa velocidad de la caída de Amanda. ¿Sabías que ha vendido 2 de los 3 coches que compró?, me comentó la señora González, encontrándome por casualidad en el pasillo de las conservas. Y canceló aquel viaje a Europa que tanto presumía. ¿De verdad?, pregunté, fingiendo una sorpresa que no sentía. Mi cuñada trabaja en el banco. Continuó bajando la voz. Dice que Amanda ha estado allí casi a diario, intentando conseguir más préstamos. Al parecer, ya debe más de $200.000. $200.000 de deuda en apenas 6 meses. El ritmo de su autodestrucción superaba incluso mis cálculos más pesimistas. Pero la verdadera confirmación de que su mundo se desmoronaba no me llegó a través de chismes, sino de mis propios ojos. La vi una tarde de martes en la farmacia y apenas la reconocí. Su cabello, siempre impecable, colgaba sin vida sobre sus hombros. Su ropa, aunque de marca, parecía arrugada, como si hubiera dormido con ella. Pero lo más revelador eran sus ojos. En ellos había una mirada desesperada, la de alguien que por fin empieza a comprender el peso de sus decisiones. Sostenía en sus manos cajas de ansiolíticos y somníferos, y su voz, antes imperiosa, era ahora un susurro urgente, casi una súplica, mientras le preguntaba al farmacéutico si el seguro cubriría el coste. Esa misma noche, mientras cenaba en mi ahora acogedora cabaña, recibí la llamada que había estado esperando. «¿Mamá?» La voz de Amanda al otro lado de la línea era un hilo frágil, despojado de toda su arrogancia. Era la voz de la niña que yo recordaba, la que acudía a mí con las rodillas raspadas y el corazón roto. «Hola, Amanda». «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte?» Miré a través de la ventana la oscuridad del bosque, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. «Claro. ¿Cuándo?» «¿Ahora? Es urgente». «Está bien. Ya sabes dónde encontrarme». 1 hora más tarde, el sonido familiar de un motor rompió el silencio de la noche, acercándose por el camino de tierra. Pero cuando salí al porche, vi que ya no era su brillante BMW rojo. Era un sedán de segunda mano, con al menos 10 años a sus espaldas. Amanda bajó del coche con lentitud, como si cada movimiento le supusiera un esfuerzo sobrehumano. Al acercarse a la luz del porche, vi las huellas de lágrimas secas en sus mejillas. «Mamá», empezó, con la voz rota. He cometido errores terribles». No respondí de inmediato. Me quedé allí, observándola, recordando todas las veces que, de niña, había acudido hasta casi a mí, en busca de consuelo, y cómo esas visitas cesaron por completo el día que se casó y decidió que yo ya no le era útil. «¿Quieres pasar?», le pregunté finalmente. Asintió. La guié al interior de la cabaña. Había puesto agua a calentar para un té, como si una parte de mí hubiera sabido que esta conversación era inevitable. Amanda se sentó en la silla de invitados, mirando a su alrededor, con unos ojos que parecían ver el lugar por primera vez. «No está tan mal como pensaba», murmuró. «Has hecho mejoras». «He hecho lo que he podido». Se hizo un largo silencio, que ella rompió retorciéndose las manos en el regazo. Finalmente, alzó la vista. «Mamá, estoy en problemas muy serios». «¿Qué clase de problemas?» «Dinero. Debo muchísimo dinero, más del que jamás podré pagar». «¿Cuánto?».
$400.000. Su voz fue apenas un susurro. Creí que tenía más tiempo. Creí que el dinero de papá duraría para siempre. Pero hice inversiones estúpidas. Compré cosas que no necesitaba. Gasté sin pensar. La miré. Esta mujer era mi bebé, mi niña, convertida en una extraña. Pero ahora, sentada en mi humilde cabaña, despojada de su arrogancia, vi en ella un destello de la chiquilla que una vez fue. ¿Y qué quieres que haga yo?, pregunté con suavidad. Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no la merezco. Sé que fui horrible contigo, pero eres la única familia que me queda. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y por un instante mi corazón se ablandó. Era mi hija, después de todo. La niña que había criado, a la que había amado sin condiciones, sin importar el dolor que me hubiera causado. Amanda, dije, con voz serena. Hace 6 meses me dijiste que me fuera a vivir con los cerdos. Me llamaste vieja inútil. Me humillaste frente al cuerpo de tu padre y me echaste de la única casa que había conocido. Lo sé, mamá. Lo sé. Y lo siento tanto. Te quedaste con mis fotografías familiares, con mi ropa, incluso con la vajilla de porcelana de mi madre. Dijiste que yo nunca había portado nada, que siempre había sido una carga. Cada palabra era una bofetada para ella. Podía verlo en su rostro, en cómo se encogía con cada recordatorio de su crueldad. Y ahora, continué, vienes aquí, a esta cabaña que considerabas indigna, a pedirme ayuda. Dime, Amanda, ¿qué ha cambiado? ¿Acaso he vuelto a ser una buena madre? ¿Porque necesitas mi dinero? No, mamá, no es eso. Me he dado cuenta. He tenido tiempo para pensar, para ver cómo traté a la única persona que siempre me quiso de verdad. Sus palabras sonaban sinceras y una parte de mí quería creerlas. Pero otra parte, la que había sufrido en silencio durante meses, la que había sido humillada y abandonada, recordaba el dolor con demasiada claridad. ¿Sabes lo que he aprendido viviendo aquí, Amanda?, le pregunté. He aprendido que puedo sobrevivir sin ti, que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. Y que, a veces, las personas que más nos hieren son las que menos lo merecen. Mamá, por favor, te lo devolveré. En cuanto solucione mis problemas, te pagaré todo lo que me prestes. Con intereses. ¿Con qué dinero, Amanda? Por lo que he oído, has dilapidado casi toda tu herencia. ¿Qué te hace pensar que podrás devolver una deuda de $400.000? Guardó silencio. Ambas sabíamos que no tenía respuesta. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la negrura del bosque. Durante meses había fantaseado con este momento. Había imaginado el día en que Amanda vendría arrastrándose, suplicando mi ayuda. En mis fantasías, yo era dura, implacable, dándole a probar de su propia medicina. Pero ahora, teniéndola aquí, rota y desesperada, mis sentimientos eran mucho más complejos. Mamá. Su voz era una súplica. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si no consigo ese dinero lo perderé todo. La casa, mi bufete, todo. Me giré para mirarla. ¿Y por qué debería importarme, Amanda? Cuando tú lo tenías todo y yo no tenía nada, ¿te importó mi bienestar? No, susurró. Y me odio por ello. Había llegado el momento de la verdad. El momento de decidir qué clase de persona quería ser. Podía ser como ella había sido conmigo. Cruel y despiadada.
O podía ser la persona que Robert, mi difunto esposo, había visto en mí. Fuerte, pero también capaz de mostrar misericordia cuando era merecida. Amanda, dije finalmente, voy a hacerte una oferta. Una sola. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Te ayudaré con tus deudas, pero no será un regalo. Será un préstamo, con unos términos muy específicos. Lo que sea, mamá. Acepto lo que sea. Esbocé una sonrisa, pero no fue una sonrisa cálida. Aún no has escuchado los términos. Me senté frente a ella, observando cómo esperaba mis condiciones, con una mezcla de esperanza y terror. Durante meses había imaginado este momento, y ahora sentía una calma profunda, una que no había experimentado en años. Estos son mis términos, empecé, con voz firme y clara. Te prestaré $500,000. Cubrirán tus deudas y te darán un pequeño margen para empezar de nuevo. Mamá, eso es más de lo que... Levanté una mano para silenciarla. No he terminado. El préstamo tendrá un interés anual del 5%, a devolver en un plazo de 10 años. Es más generoso que cualquier banco. Asintió, ansiosa. Acepto, por supuesto que acepto. Pero hay más condiciones. Durante los próximos 5 años trabajarás para mí. Vendrás aquí todos los sábados y me ayudarás con el mantenimiento de la propiedad. Limpiar, ordenar, lo que yo necesite. Sin quejas ni excusas. Vi un atisbo de duda en su rostro, pero asintió. De acuerdo. Y cada vez que vengas me hablarás con respeto. Se acabaron los comentarios despectivos y la condescendencia a la que me tenías acostumbrada. Me tratarás como la madre que siempre fui, no como el estorbo en el que me convertiste. Sí, mamá. Por último, dije, levantándome y caminando hacia mi escritorio. Quiero que escribas una carta, una disculpa formal y detallada por todo lo que me hiciste. No es para mí, es para ti. Y quiero que la leas en voz alta ante toda la familia en la próxima reunión de Navidad. Amanda palideció. Mamá, eso es... humillante. ¿Humillante? La miré directamente a los ojos. ¿Te parece humillante tener que disculparte por haber humillado a tu propia madre? ¿Por echarme de mi casa y esparcir mentiras sobre mí? Bajó la mirada avergonzada. No, tienes razón. Lo haré. Bien. Entonces tenemos un acuerdo. Al día siguiente el dinero fue transferido a su cuenta. Ver el alivio en su rostro cuando saldó sus deudas me produjo una extraña satisfacción, no por el hecho de ayudarla, sino por haber tomado el control total de la situación. El primer sábado llegó vestida con vaqueros y una camiseta vieja, algo que no le había visto usar en décadas. Sin sus ropas de diseño y su aire de superioridad, se parecía más a la hija que recordaba. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, con un tono respetuoso por primera vez en años. Ayúdame a limpiar el cobertizo. Necesito reorganizarlo. Trabajamos en silencio durante la primera hora. Podía ver que el trabajo físico le costaba. Sus manos, antes suaves, no estaban acostumbradas al esfuerzo. Pero no se quejó. Mamá, dijo finalmente, mientras movíamos unas cajas viejas. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo cómo pudiste ahorrar tanto siendo... ¿Siendo pobre? Terminé la frase por ella. Se sonrojó. No quería decirlo así. Sonreí.
pero esta vez sin rastro de crueldad. Amanda, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste. Muchas cosas que nunca te molestaste en preguntar. Esa tarde, después de que se fuera, me senté en mi porche renovado, bebiendo un té y observando el bosque que, ahora lo sabía, contenía mi fortuna. Los árboles susurraban con la brisa, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Los meses siguientes establecieron una nueva rutina. Amanda venía cada sábado, trabajaba sin protestar, y poco a poco empezamos a tener conversaciones de verdad. No las interacciones superficiales de antaño, sino diálogos honestos sobre la vida, los errores y lo que de verdad importa. Un sábado de otoño, mientras rastrillábamos hojas, me sorprendió con una pregunta. ¿Alguna vez me perdonarás de verdad, mamá? Me detuve, apoyándome en el rastrillo. Amanda, el perdón no es un premio que se da o se quita. Es algo que ocurre de forma natural cuando se ven cambios reales. ¿Y tú los has visto? ¿Cambios reales? La miré. A esa mujer de 40 años que había redescubierto la humildad por el camino más duro. Sí, los he visto. Pero lo más importante es que tú también los has visto en ti misma. Asintió, secándose una lágrima furtiva. Me avergüenzo tanto de la persona que era. No te avergüences del pasado, Amanda. Úsalo para ser mejor en el futuro. Llegó la Navidad, y con ella, la primera reunión familiar desde mi exilio. Amanda cumplió su promesa. Escribió una carta donde se disculpaba, no solo conmigo, sino con toda la familia por las mentiras que había contado. Cuando la leyó en voz alta en el salón de mi hermana Linda, el silencio fue absoluto. Vi lágrimas en los ojos de varios parientes que habían creído sus historias y me habían dado la espalda. Mamá, concluyó Amanda, mirándome directamente, no merezco tu perdón, pero espero ganármelo algún día. Más tarde, Linda se me acercó, con los ojos llenos de arrepentimiento. Joyce, no puedo creer que fuéramos tan ingenuos. Deberíamos haberte creído a ti. La gente cree lo que quiere creer, respondí con sencillez. Lo importante es que ahora saben la verdad. Esa primavera, justo un año después de encontrar la llave en la cabaña, tomé una decisión. Compré una preciosa casa en las colinas, con vistas al valle donde había crecido. No era ostentosa, pero era elegante, cómoda y enteramente mía. Cuando Amanda llegó un sábado y encontró la cabaña vacía, con una nota que la dirigía a mi nueva dirección, su asombro fue total. «Mamá», dijo al llegar a la nueva casa, sin palabras. «¿Qué es todo esto?» «Es mi hogar», respondí. «Mi verdadero hogar». «Pero, ¿cómo? ¿El dinero que me prestaste?» Sonreí y la invité a pasar a la espaciosa cocina, donde había preparado té. «Amanda, ¿recuerdas la cabaña que te parecía insignificante? Resulta que tu padre sabía algo que ni tú ni yo supimos al principio. Esa tierra, Amanda, contenía algo más que árboles y silencio. Contenía derechos de explotación minera, unos derechos de un valor incalculable. Vi cómo procesaba la información, cómo su expresión cambiaba de la confusión a la comprensión, y finalmente, a un asombro teñido de respeto. ¿Quieres decir que papá lo sabía? Tu padre sabía exactamente lo que hacía. Sabía que tú malgastarías el dinero en efectivo, pero que yo tendría la paciencia y la sabiduría para descubrir el verdadero tesoro
que me había legado. Amanda guardó un largo silencio. Finalmente levantó la vista. Entonces, nunca necesitaste mi ayuda. Podrías haberme dejado hundirme. Sí, podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. Porque a pesar de todo sigues siendo mi hija. Y porque creí que la persona que solías ser todavía existía en algún lugar dentro de ti. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. No me lo merezco. Quizá no, dije con suavidad. Pero el amor de una madre no siempre se basa en el merecimiento. Ese verano Amanda terminó de pagar su préstamo, 3 años antes del plazo. Había reconstruido su bufete con un enfoque diferente, especializándose en ayudar a familias en crisis financieras. Decía que era su forma de devolver el favor. «Mamá», me dijo un sábado, mientras trabajábamos juntas en mi nuevo jardín. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá lo hubiera dividido todo a partes iguales desde el principio? Me quedé pensando en su pregunta, mientras plantaba un rosal junto al sendero de la entrada. Creo que tu padre nos conocía mejor que nosotras mismas. Respondí al fin. Él sabía que yo necesitaba aprender a sobrevivir por mi cuenta, y que tú debías comprender que el dinero, sin sabiduría, no tiene valor alguno. ¿Y crees que lo aprendimos? Fijé la mirada en mi hija. Ya no era la mujer arrogante y cruel de antes, sino alguien que había descubierto la humildad y la gratitud a través del camino más arduo. Reflexioné sobre mi propia travesía. De ser la mujer devastada que lo había perdido todo, a la mujer independiente y plena que era ahora. Sí, dije, con una sonrisa mientras el sol del atardecer bañaba el jardín con su luz dorada. Creo que, finalmente, lo aprendimos. Aquella noche, sentada en la terraza mientras contemplaba las luces parpadeantes del valle, repasé el año extraordinario que había quedado atrás. Había perdido una familia que me daba por sentada, pero había ganado el respeto de una hija que, por fin, había aprendido a valorarme. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Amanda. «Mamá, solo llamaba para darte las buenas noches y las gracias». «¿Gracias por qué?» «Por no rendirte conmigo. Por ver en mí algo que ni yo misma era capaz de ver». Tras colgar, permanecí inmóvil en la quietud de la noche, sintiendo una plenitud que no recordaba en años. Robert tenía razón. Era más fuerte de lo que nadie jamás imaginó, ni siquiera yo. Y es que a veces, la mayor de las victorias no consiste en conseguir lo que anhelas, sino en descubrir que ya poseías todo lo necesario para ser feliz.